Ahora sí, empecemos con el video, donde ahora conoceremos los tanques más poderosos de la Segunda Guerra Mundial. Cabe aclarar que aquí solo se van a mencionar los más poderosos y efectivos en campo de batalla, pues hubo muchos modelos que eran superiores a estos en cuestiones técnicas, pero con un nulo porcentaje positivo en el campo de batalla. Prepárate para convertirte en comandante de tanque y empezar a experimentar que quieres invadir a tu país vecino. Número 10. Con un cañón principal de 57 milímetros y apoyado por dos ametralladoras calibre 8 milímetros. El tanque Mk-6A-15 Crusader fue uno de los primeros tanques crucero británicos durante la parte inicial de la Segunda Guerra Mundial. Más de 5.300 de estos tanques fueron manufacturados y realizaron importantes contribuciones a las victorias británicas durante la campaña del norte de África. El Crusader no vio acción más allá de África, pero el chasis de este tanque fue modificado para crear unidades antiaéreas, de fuego de apoyo, observación, comunicación, bulldozer y variantes de vehículos de recuperación. La primera variante del tanque, el Crusader 1, entró en servicio en 1941 y aunque maniobrable, estaba relativamente blindado y subarmado. Una mejora en el blindaje a 49 milímetros fue realizada en la versión Crusader 2. Inicialmente los Crusader Mk-1 y 2 estaban armados con el cañón Ordnance QF-2 de 40 milímetros, pero posteriormente el Crusader 3 fue equipado con el Ordnance QF-6 de 57 milímetros como arma principal. Esta variante fue la más equivalente contra los carros de combate alemanes de media generación, los Panzer III y Panzer IV, a los que se enfrentó en combate. Como parte de la primera brigada blindada, el Crusader tuvo un papel primordial durante la batalla de El Alamein, desde Tobruk hasta Túnez. Retenido en servicio por los retrasos en el desarrollo de su reemplazo, en 1942 la lentitud en el mejoramiento del armamento, más los problemas de fiabilidad en el ambiente del desierto y la aparición del Tiger I entre las fuerzas alemanas del Afrika Korps, dieron como resultado el reemplazo del Crusader por los M3 Grant y M4 Sherman provistos por los estadounidenses. Los Crusader sirvieron casi exclusivamente en la campaña del norte de África. Su primera acción fue en la Operación Crusader, por la cual lleva el nombre el tanque. Tras el fin de dicha campaña ya había mejores carros disponibles, como el Sherman y el Cranwell, y los Crusader se emplearon en tareas secundarias el resto de la guerra, como base para montar antiaéreos o como tractores de artillería. Número 9. Con un cañón principal de 75 milímetros, apoyado por un cañón secundario de 47 milímetros y con dos ametralladoras Mac M31 de 7,5 milímetros, el Char B1 era un aparato especializado en penetrar la línea de defensa enemiga. Originalmente pensado como vehículo de artillería autopropulsada con un cañón de 75 milímetros en el casco, luego se agregó una torreta con un cañón de 47 milímetros para permitirle operar como tanque y equipar a las divisiones acorazadas del arma de infantería. Su desarrollo, iniciado en la década de 1920, fue repetidamente demorado, dando como resultado un vehículo que era tecnológicamente complejo y costoso, además de obsoleto cuando en 1937 empezó la producción en masa de su versión mejorada, el Char B1 bis. De su segunda versión modernizada, el Char B1 Ter, solo se fabricaron dos prototipos. Estando entre los tanques más protegidos y mejor armados de su tiempo, fue muy efectivo en las confrontaciones directas contra los tanques alemanes en 1940, durante la Batalla de Francia, pero su baja velocidad y elevado consumo de combustible lo hacían poco apropiado para la guerra de movimiento que se estaba luchando. Tras la derrota de Francia, algunos Char fueron usados por los alemanes como tanques lanzallamas. Un digno tanque de combate francés, con 28 toneladas de puro baguette francés, diseñado por la famosa marca actual, Renault. Número 8. Panzer IV. Con un cañón principal de 75 milímetros, con 87 proyectiles en carga y con apoyo de 2 o 3 ametralladoras MG-34 de 7,92 milímetros, el Panzer IV
Fue un tanque medio desarrollado en la Alemania nazi a finales de los años 1930, ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre es una abreviación del nombre en alemán Panzerkampfwagen IV, que en español significa Vehículo de Combate Blindado Modelo 4, abreviado como Panzer IV. Su increíble velocidad y su recarga rápidamente hicieron crecer como espuma la fama de este famoso carro de combate, diseñado como tanque de apoyo a la infantería. El Panzer IV inicialmente no estaba destinado a combatir contra tanques enemigos, esa función era llevada a cabo por el más ligero Panzer III. Sin embargo, para enfrentarse al T-34 soviético el Panzer III quedaba obsoleto y el Panzer IV pasó a asumir el papel de la lucha contra tanques en sustitución del modelo Panzer III, que a partir de entonces sería dedicado al apoyo de la infantería o transformado en otros vehículos. El Panzer IV fue el tanque alemán producido en mayor número y más ampliamente utilizado en la Segunda Guerra Mundial, y fue usado como base para la producción de muchos otros vehículos blindados de combate. Robusto y fiable, el Panzer IV prestó servicio en todos los escenarios de combate en los que participó el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y tiene la distinción de ser el único tanque alemán que fue producido a lo largo de toda la guerra, sumando aproximadamente 8.800 unidades, fabricadas entre 1936 y 1945, fue la columna vertebral del que parecía el imparable ataque alemán en todos los frentes de batalla. Número 7. Panzer III, con un cañón principal de 50 milímetros y apoyado por sus armas secundarias, 2 o 3 ametralladoras MG-34 de 7,92 milímetros. Nació en 1934 gracias al diseño del mariscal de campo, Heinz Guderian. Fue sustituido por el Panzer IV, sin embargo, fue de apoyo fundamental en tareas de infantería hasta el final de la guerra. El 11 de enero de 1934, siguiendo las especificaciones de Heinz Guderian, el Departamento de Armamento del Ejército elaboró los planes para un tanque medio con un peso máximo de 24 toneladas y una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora. Se pensó utilizar este tanque como blindado principal de las divisiones Panzer, capaz de enfrentarse y destruir las fuerzas blindadas enemigas. El Panzer III se utilizó durante las campañas contra Polonia, Checoslovaquia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Liechtenstein, Yugoslavia, Grecia, Francia, la Unión Soviética y en el norte de África. Algunos se siguieron usando en Normandía y Arnhem en 1944. En la época en la que los alemanes invadieron la Unión Soviética, el Panzer III era el tanque alemán más numeroso. La mayoría de los tanques disponibles tenían el cañón de 50 milímetros, sin embargo, el Panzer III era inferior a los tanques soviéticos T-34 y KV. El 92% de los tanques soviéticos eran viejos tanques de la serie BT y T-26 en mal estado. Las mejores tácticas alemanas, el entrenamiento de la tripulación, la falta de municiones en el bando soviético y la ergonomía del Panzer III contribuyeron a tener un ratio de bajas a favor de 6-1 en 1941. Número 6. Tanque Panzer V Pantera, más conocido simplemente como la Pantera, con un cañón principal de 75 milímetros con 79 proyectiles por carga y con apoyo de sus armas secundarias 2 ametralladoras MG-34 con 5.100 municiones, siempre considerado como el rival eterno del T-34 soviético. Sirvió desde 1943 hasta el final del conflicto y la idea era sustituir al Panzer IV y III con los cuales operó a la par. Era el equilibrio perfecto entre potencia de fuego, protección y movilidad e incluso fue la base de modelos de postguerra. Los especialistas consignan que junto con su rival el T-34, fue uno de los mejores modelos que se emplearon en el conflicto bélico. Fue creado para contrarrestar al T-34 soviético y reemplazar los Panzer III y Panzer IV, aunque nunca reemplazó al último, y sirvió junto a él así como junto al mítico tanque pesado Tiger hasta el final de la guerra. Tras el estudio de los T-34 soviéticos capturados se ordenó un diseño mejorado del blindaje,
utilizando los planos inclinados además de un tren de rodaje de grandes ruedas y anchas orugas respetando un peso máximo de 30 toneladas. La excelente combinación de potencia de fuego, movilidad y protección del Panzer sirvió como punto de referencia para los diseños de carros de combate de finales de la guerra y principios de la posguerra en otras naciones, y con frecuencia es considerado como uno de los mejores diseños de la Segunda Guerra Mundial. El Panzer vio combate a gran escala por primera vez en Kursk el 5 de julio de 1943. Los primeros Panzer estaban plagados de problemas mecánicos, las cadenas orugas y la suspensión se rompían a menudo y el motor era propenso al recalentamiento y a estallar en llamas. Inicialmente, más Panzer quedaban fuera de servicio por sus fallos que por acción enemiga. Heinz Guderian, que no quería que Hitler ordenase que los Panzer entraran en combate tan pronto, comentó posteriormente sobre el funcionamiento del Panzer en combate: ardían con demasiada facilidad. Los sistemas de combustible y aceite estaban insuficientemente protegidos, y las tripulaciones estaban perdidas debido a la falta de entrenamiento. Sin embargo, Guderian también indicó que la potencia de fuego y el blindaje frontal eran buenos. Después de Kursk, los problemas del modelo D fueron arreglados. Se mantuvo como el principal carro de combate alemán hasta el final de la guerra. Número 5. El tanque soviético KV-1, con un cañón principal de 76 milímetros y con apoyo de sus armas secundarias, 4 ametralladoras de T soviéticas de 7,63 milímetros, fueron una línea de carros pesados de combate soviéticos nombrados en honor al comisario de defensa y político, Kliment Voroshilov. Los más protegidos de su era, pero, durante 1941, solo ascendían al 2% del total de las fuerzas acorazadas soviéticas. Asimismo, la coraza del KV-1 fue formidable frente a las armas antitanque finlandesas y los acorazados alemanes. En el momento de la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los KV-1 eran los carros de combate mejor protegidos de su época, pero solo constituían el 2% del total de las fuerzas acorazadas soviéticas el 22 de junio de 1941. Su éxito inicial en detener y diezmar a las fuerzas Panzer le valió el sobrenombre de matanazis. La coraza del KV-1 demostró ser la más efectiva contra las armas anticarro finlandesas. Al iniciarse la Operación Barbarroja, el Ejército Rojo estaba equipado con 508 KV-1. La mejor fortaleza del KV-1 era su gran blindaje, tanto frontal como lateral, que le confería la resistencia necesaria para aguantar los proyectiles de 37 milímetros y 50 milímetros alemanes. Solo el cañón de 88 milímetros alemán o sus variantes como el 88 milímetros Flak 18 de 12 toneladas eran capaces de ponerlo fuera de combate a distancias normales de lucha, pero estos cañones eran muy escasos en 1941. Durante el 23 y 24 de junio de 1941, un solo KV-2 fue capaz de inmovilizar el avance de la 6ª División Panzer en la cabeza de puente del río Dubisa en Lituania, retrasando el avance sobre Leningrado. Los rusos denominaban a este tanque el matanazis. Durante el desarrollo de la batalla de Moscú, una división de carros de combate KV-1 en conjunto con algunos T-34 detuvo al segundo cuerpo panzer alemán al mando del general Heinz Guderian en Mzensk, cerca de Orel. Solo el socorro del segundo ejército salvó a las fuerzas de Guderian de ser totalmente destruidas. Número 4. El tanque soviético IS-2, también conocido como Joseph Stalin II, con un cañón principal de 122 milímetros y apoyado por sus armas secundarias, 3 ametralladoras de T soviéticas de 12,7 milímetros, fue un tanque pesado soviético creado durante la Segunda Guerra Mundial como tanque de ruptura. Es el segundo modelo de la serie IS, su antecesor es el primer S-1 y su sucesor el primer S-3. El primer S-2 entró en servicio a principios de 1944. Su primera acción fue en febrero de 1944 en la batalla de Korsun-Cherkasy y fue ampliamente utilizado por el Ejército Rojo durante la etapa final de la guerra. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial siguió prestando servicio en diversos ejércitos,
participando activamente en el conflicto árabe-israelí. En 1995 este tanque fue oficialmente dado de baja en el parque de vehículos ruso junto al T-34. El concepto del primer S-2 era participar como un tanque de ruptura abriendo brechas en el frente enemigos y abriendo paso a los tanques medios que iban detrás. En dichas operaciones de ruptura deberían ser capaces de encajar los disparos enemigos y poner fuera de combate a los oponentes más peligrosos y grandes como tanques pesados o cañones antitanque. Su primera acción fue en febrero de 1944 en la batalla de Korsun-Cherkasy. Más tarde una sola unidad formada por 10 2 del 72 grados regimiento afirmó haber destruido alrededor de 41 tanques Tiger y Ferdinand en varios combates entre abril y mayo de 1944, alegando la pérdida de 8 tanques. El blindaje frontal resultó impermeable a los proyectiles de 88 milímetros a las distancias habituales de tiro alemanas de 1 kilómetro. Un mes más tarde, cerca del pueblo rumano de Targu Frumo se perdieron 3 unidades. Los tanques y S-2 supusieron toda una conmoción para las tropas alemanas que vieron cómo sus proyectiles rebotaban al ser disparados por los Tiger y a 3 kilómetros de distancia. Existen rumores de encuentros de esta bestia con el poderoso Panzer VI Tiger alemán, pero parecen falsos. Esto es así debido al pequeño número de tanques de ambas clases en la ofensiva de Tallinn, el 31. El regimiento perdió 13 vehículos a causa de las minas y 6 a causa de lanzacohetes entre el 17 y 26 de septiembre de 1944. El primer S-2 también equipó a las futuras naciones del Pacto de Varsovia, comenzando en 1945 con los ejércitos polaco, checoslovaco y húngaro. Finalmente, un lote de IS-2M llegó a Cuba a fines de 1960, pero no las siguientes piezas de repuesto, impedidas por el bloqueo de los Estados Unidos durante la crisis de 1962, fue ampliamente usado en la Guerra de Corea. Número 3. El mítico tanque soviético T-34, sin duda uno de los más famosos de la historia, producido entre 1940 a 1958. Equipado con un cañón principal de 76,2 milímetros y apoyado por sus armas secundarias, 2 ametralladoras DT soviéticas de 7,62 milímetros, con un vasto recorrido en su historia, participando en la Segunda Guerra Mundial, la invasión de la Bahía de Cochinos, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de los 6 días, la invasión turca de Chipre, la Guerra Civil de Angola y la Guerra de Afganistán, con un excesivo número de unidades producidas de más de 100.000 unidades. ¿Se merece tal respeto este tanque? ¿O se lo debe a que casi siempre era superior en unidades a el enemigo? Como sea, sin su producción, tal vez en este momento nosotros hablaríamos alemán o italiano, con un innumerable número de victorias a su favor. ¿Qué más podemos decir de él? Fue el detonante de detener al que parecía el imparable imperio alemán, que en su tiempo y considerado por muchos historiadores como el más temible, más equipado, más actualizado, más despiadado y el mejor ejército en combate de la historia. Pues tan solo imagina un país que tenga el poder de movilizar más de 100.000 tanques en tu contra, un escenario histórico digno de una epopeya. El T-34 equilibraba potencia de fuego, movilidad y blindaje. Aunque al inicio su eficacia en el campo de batalla fue malograda debido a la mala disposición ergonómica del compartimiento de la tripulación, la carencia de radios, la falta de municiones y el empleo de tácticas pobres, así como una anticuada cadena de mando. A finales de 1943 se introdujo el mejorado T-34-85, con un cañón de mayor potencia. El diseño y construcción del tanque fueron continuamente refinados durante la guerra para mejorar su eficacia y reducir los costes, permitiendo que se dispusiera de un número de tanques cada vez mayor. Hacia 1945, el versátil y rentable T-34 había sustituido a la mayoría de los tanques pesados y ligeros en servicio. Fue una influencia en el desarrollo posterior del nuevo concepto de tanque, el tanque de combate principal. En muchos de los países pertenecientes al Pacto de Varsovia, es considerado un símbolo de poder y tradición histórica. Sus mitos y leyendas solo enaltecen su mítica historia.
Número 2. El M4 Sherman, oficialmente Medium Tank, M4, fue el tanque medio más utilizado por los Estados Unidos y los aliados occidentales en la Segunda Guerra Mundial. Con un cañón principal de 75 milímetros y apoyado por sus armas secundarias, 3 ametralladoras Browning. El M4 Sherman demostró ser confiable, relativamente barato de producir y disponible en grandes cantidades. Miles fueron distribuidos a través de la ley de préstamo y arriendo al Imperio Británico y la Unión Soviética. El tanque fue nombrado por los británicos a partir del general de la Guerra Civil estadounidense William Tecumseh Sherman. Pieza clave de la historia contemporánea, y si no me lo crees, solo conoce los momentos históricos en los que participó, pues estuvo presente en los siguientes conflictos bélicos: la Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Griega, conflicto árabe-israelí, Guerra de Corea, Guerra del Sinaí, crisis del Líbano de 1958, la Revolución Cubana, Guerra Indo-Pakistaní de 1965, Guerra de los 6 días, Guerra Indo-Pakistaní de 1971, Guerra de Yom Kippur, Guerra Civil Libanesa y más recientemente la Revolución Sandinista. Durante la Segunda Guerra Mundial, se enviaron aproximadamente 19.247 Sherman al ejército estadounidense y aproximadamente 1.114 al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. También se suministraron 17.184 al Reino Unido, algunos de los cuales se dirigieron a los canadienses y los polacos libres, mientras que la Unión Soviética recibió 4.102 y se estima que 812 fueron transferidos a China. Estas cifras se distribuyeron más a las naciones aliadas de los respectivos países. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos usó el M4A2 Diesel en el Pacífico. Sin embargo, el jefe de la Fuerza Armada del Ejército, el teniente general Jacob Davers, ordenó que el ejército no utilizara Shermans con motor diésel fuera de la zona del interior, los Estados Unidos continentales. El ejército usó todo tipo para entrenamientos o pruebas dentro de los Estados Unidos, pero pretendía que los M4A2 y M4A4 fueran las principales exportaciones de la ley de préstamo y arriendo. Los Sherman se entregaron en pequeñas cantidades a las unidades para familiarizar a las divisiones blindadas de los aliados con el tanque. De repente hubo un giro de los acontecimientos en la campaña del desierto occidental. Las fuerzas del eje habían tomado Tobruk y estaban avanzando hacia Egipto y la línea de suministro del Reino Unido a través del Canal de Suez estaba amenazada. Considerando que todo el continente africano caería en manos de las potencias del eje, es por ello que el ejército estadounidense consideró reunir a todos los Sherman para poder enviar a la segunda división blindada bajo el mando del general Patton para reforzar a Egipto, pero entregar a los Sherman directamente a los británicos fue más rápido. Número 1. El mítico tanque Tiger, con un cañón principal de 88 milímetros, con carga de 92 proyectiles apoyado por sus armas secundarias, 2 ametralladoras MG-34 de 7,92 milímetros, con una velocidad asombrosa de 30 kilómetros por hora, que para ser un tanque pesado era superior a muchos de sus adversarios. Uno de los puntos clave de este tanque es que no solo era utilizado por el ejército alemán, sino también porque fue muy utilizado por el cuerpo élite de las SS, lo que lo hacía un terror. Tanto en campo de batalla, como su uso en las capturas de las ciudades, pues como sabemos, la función principal del cuerpo élite de las SS era la captura y aniquilación de los que consideraban basura del imperio alemán, desde judíos hasta homosexuales, tan solo oír el sonido de su motor, hacía que el enemigo tuviera pavor al enfrentar al poderoso tanque alemán. El Tiger fue la respuesta a la inesperada y formidable fuerza blindada de la Unión Soviética encontrada en los primeros meses de la Operación Barbarroja, particularmente en los T-34 y KV-1, pero últimos estudios y documentación detallada ponen el proyecto como contramedida hacia los tanques pesados británicos y los cañones antitanque durante la Batalla de Francia. Lógicamente, en la Operación Barbarroja los problemas de lucha contra los carros soviéticos aceleraron el proyecto. Aunque tenía problemas de refacciones y repuestos, y fallas que a veces ocurrían en su motor, los ingenieros alemanes tomaron en serio la frase de «primero calidad antes que cantidad».
pues solo se produjeron 1347 unidades. Este tanque se tomó en serio el lema de "No me juzgues por mis éxitos, júzgame por mis fracasos, porque son muy pocos". Pues su ratio de victorias era enorme. Era más fácil perder un tanque por una avería mecánica que perder uno en combate. Para muchos historiadores su única debilidad fue que era muy costoso mantenerlo operativo y que eran muy pocas unidades. Una leyenda entre los tanques de la historia: si Alemania hubiera tenido los recursos para mantener más unidades de este modelo en combate, la balanza de poder se hubiera inclinado a favor de las potencias del eje. ¿Tú qué opinas de estas feroces máquinas de batalla? Para ti, ¿cuál es el mejor tanque de la historia? Espero te haya gustado este video y te esperamos en la próxima emisión. Saludos.